Fabio Villarraga Benavides es médico y miembro destacado de nuestro movimiento espírita colombiano. Entre la década de 1970 y 1980 formó parte activa del grupo juvenil espírita Senderos de la Esperanza, organización que lideró la realización de los primeros encuentros juveniles espíritas nacionales en el país. Es cofundador del Centro Espírita Senderos de la Esperanza y ha ocupado relevantes cargos en el ámbito espírita colombiano. Ha sido presidente tanto de la Federación Espírita de Cundinamarca, FEC, como de la Asociación Médico Espírita de Colombia, AME Colombia. Egresado de la Universidad Nacional de Colombia, Fabio Villarraga Benavides ejerce su profesión en el Hospital San Rafael de Facatativá. Se destaca por brindar atención médica con especial dedicación y una fuerte vocación. Actualmente cursa la maestría en bioética en la Universidad de La Rioja. Unir su excesiva formación en medicina, combinada con su compromiso con la doctrina, lo ha convertido en un conferencista apreciado tanto a nivel nacional como internacional. Ha participado en numerosos congresos, seminarios y conferencias, abordando temas relacionados con salud y espiritualidad. Recibamos con un fuerte aplauso a Fabio. Muy buenos días para todos. Con mucha alegría llegamos a nuestro tercer día del Congreso y en especial en esta mañana donde vamos a abordar entonces los últimos temas de este evento que está planificado en estos dos planos de la vida, ¿no? Nosotros desde esta dimensionalidad física y todos los desencarnados que nos acompañan en este lugar. Vamos a abordar entonces en los siguientes minutos esta temática del mundo espiritual y el derecho a la vida, ¿no? Para ello, pues lo primero que nos preguntamos es el mundo espiritual, ¿no? ¿Qué es el mundo espiritual? ¿Cómo concebimos cada uno de nosotros el mundo espiritual? Y dentro de la doctrina espírita tenemos obviamente una información muy valiosa al respecto. Sin embargo, para cada uno de nosotros, aún siendo espíritas, podemos tener un concepto más o menos elaborado de lo que es el mundo espiritual, ¿no? De tal forma que es como si fuera un gran universo insondable, pero que en la medida que vamos penetrando a través del conocimiento o a través de las experiencias, porque también a través de las experiencias personales, sueños lúcidos experiencias de desdoblamiento, etcétera, o aquellos que tienen experiencias al borde de la muerte y que penetran algunas zonas de la espiritualidad, tienen un concepto un poco más formado del mundo espiritual. Pero también a través de la historia hay personajes que han sido vinculados a procesos en los cuales viajan a ciertas esferas del mundo espiritual y después reproducen acá la información para que todos podamos conocerlas. Hablamos, por ejemplo, de Emanuel Swedenborg. Ustedes saben que él fue uno de los mayores clarividentes de la humanidad. Era sabio en varias de las áreas de la ciencia en su época y también dentro de sus facultades, pues tuvo oportunidad de desplazarse a ciertos lugares de los planos espirituales donde conoció, y en una de sus obras, Arcana Celeste, describe una serie de circunstancias, planos espirituales, diferentes grados de luminosidad, diferentes esferas a las cuales él estuvo allí visitando. Y hace descripciones en esa obra un poco más detalladas, ¿sí? Por ejemplo, habla del trabajo de los artesanos, de la arquitectura, de esas esferas espirituales, de lo que él observó en relación a la naturaleza, del arte, la música, la literatura, lo que eran las escuelas educativas, museos, colegios, etcétera, etcétera. Entonces, ante ese panorama, digamos, para algunos puede resultar un poco, pero ¿cómo es posible que haya tantas cosas? Se parece mucho a lo de acá, ¿no? Pero es al contrario, ¿no? Acá se parece mucho a lo de allá, porque muchas de las
de las instituciones y actividades humanas que se realizan acá son precisamente inspiradas del mundo espiritual. Pero también creemos que la doctrina espírita tiene una información bastante amplia sobre lo que es el mundo espiritual, su estructura y sus pobladores, ¿no? Por eso, cuando nosotros vamos a introducirnos en el mundo de los espíritus o el mundo espírita, tenemos que ir a la obra fundamental, el libro de los espíritus. Y ahí en ese segundo libro, precisamente, Kardec preguntó, ¿los espíritus constituyen un mundo aparte, fuera del que nosotros vemos? ¿Sí? Y la espiritualidad le respondió, sí, el mundo de los espíritus o de las inteligencias incorporales, perdón. El mundo espírita preexiste y sobrevive a todo. Entonces, aquí ya está inmerso el concepto de la inmortalidad, ¿no? Entonces, así como este mundo preexiste, nosotros estamos allá, vamos a regresar allá, y entonces es un mundo que allí en el libro de los espíritus lo denominan el mundo normal primitivo. Pero además de eso, dice que los espíritus están en todas partes y los espacios infinitos se encuentran poblados por ellos. Claro, no los vemos. Normalmente no los vemos, ¿sí? Tendrían que semi-materializarse para que cualquiera de nosotros lo pudiéramos ver. Pero solamente aquellas personas que tienen una sensibilidad lo suficientemente desarrollada para poder percibirlos en el grado, digamos, en que ellos se dejan ver, ¿no? Entonces, esta es una información que a lo largo del segundo libro, el libro de Espíritus, podemos penetrar para poder comprender lo que es el mundo espiritual. Esto sobre todo para las personas que nos acompañan por primera vez hoy en este congreso o que son simpatizantes y están adentrándose en las temáticas espíritas. El libro que recomendamos inicialmente es precisamente el libro de los espíritus de Allan Kardec. Entonces, nosotros, para mirar dentro del panorama de toda la naturaleza, hay múltiples formas de vida, ¿sí? Desde las formas microscópicas hasta las formas orgánicas más complejas, y todas ellas consideramos que tienen derecho a la vida, inclusive desde las esferas espirituales superiores, que se planean todos los procesos evolutivos de las especies animales, vegetales en nuestro planeta, tienen ese alineamiento, aun cuando dentro de la sobrevivencia de las especies obviamente hay una depredación natural que está contemplada dentro de la ley de destrucción, que está dentro de las leyes naturales en el libro tercero del libro de Espíritus. Entonces consideramos que desde ese mundo espiritual superior, todas las formas de vida tienen derecho a la vida. Todas las formas de vida, ¿sí? Ahora, como el principio inteligente que fue creado por Dios, que es la causa primera de todo lo existente, ese principio inteligente se va desarrollando, se va forjando a través del tiempo y genera, digamos, un proceso milenario en el cual se va individualizando. Y así lo dice y lo expresa el libro de los Espíritus en su pregunta 607, cuando habla de que esos seres a los que estáis lejos de conocer por completo, nosotros todavía no los conocemos por completo, el principio inteligente se elabora, se individualiza poco a poco y se ejercita para la vida. Y a partir de ahí es un proceso milenario, hasta que se va individualizando. Cuando este principio inteligente sufre una transformación y se convierte en espíritu, con E mayúscula, como la aclara Kardec, ya individualizado adquiere una responsabilidad frente a la ley de causa y efecto, frente al desarrollo de su conciencia, pero también a la definición entre lo que hace bien o lo que hace mal. Es decir, las decisiones que toma, y esas decisiones adquieren una responsabilidad de orden espiritual. Es el concepto de la responsabilidad de los actos humanos, que es propio de la escala ominal, ¿no? Entonces, ahí se compromete o no en relación a lo que hace consigo mismo o con los demás. Y esto
tiene que ver también con el respeto profundo a los derechos de los demás, ¿no? Y entonces miremos que a través de la historia de la humanidad, lo que es la espiritualidad ha sido todo un proceso también de siglos y siglos de construcción de esa espiritualidad. Y dentro de las diferentes corrientes, digamos, religiosas que han aportado al mundo sus propios valores para acrecentar ese factor, digamos, de desarrollo espiritual en la humanidad, pues hay varias, numerosas corrientes, solamente nombraremos algunas de ellas que han aportado dentro de este proceso de formación espiritual para la humanidad y sobre todo en relación con el derecho a la vida, ¿no? Entonces, si miramos dentro del cristianismo, el judaísmo, considera que la vida es un don divino, ¿no? Así lo consideramos nosotros también, obviamente, porque es el creador de todo lo existente. En el Islam, consideran que el aliento o espíritu de vida es insuflado por Alá. También tiene, digamos, un origen superior. En el budismo, en el jainismo, hay un factor, hay un concepto que ellos manejan, que es la no violencia y no causar daño a cualquier ser vivo. Y eso implica no generar un daño a la propia vida o atentar contra la vida de los demás, ¿no? Y si vamos a ver lo que se considera la espiritualidad en los pueblos indígenas, hay en ellos una conexión con lo que llaman el gran espíritu de la naturaleza. Muchos de ellos piden inclusive permiso a ese gran espíritu cuando van a tomar algo en la naturaleza o cuando van a sacrificar algún animal, digamos, en cuestión de alimentación. Entonces, miremos que hay, digamos, como una línea, digamos, que relaciona la espiritualidad con el derecho a la vida. Ahora, pero si nosotros vemos esto así, ¿por qué a través de la historia se han cometido también muchos atentados contra la vida en nombre de principios religiosos o en nombre de agrupaciones religiosas? Son decisiones humanas y son alteraciones, digamos, en estos campos que tienen origen en la humanidad terrestre y no en la espiritualidad superior. Entonces, uno de los puntos, digamos, que ha generado controversia, digamos, a través del tiempo es en qué momento se une el alma al cuerpo, ¿no? Mientras unos dicen que es en el momento del nacimiento, otros que es el momento en que se vincula y se hace inmersión, digamos, en el miometrio, digamos, en el endometrio, el óvulo fecundado ya, el proceso de formación. Otros consideramos que es en el momento de la concepción, como lo dice muy claramente el libro de los Espíritus, allá en su pregunta 344. Entonces, para una claridad, digamos, conceptual, la unión, dice el mundo espiritual, empieza en el momento de la concepción, ¿no? Pero se va fortaleciendo, digamos, a través del tiempo, hasta que se estabiliza y se fortalece completamente en el momento de nacer. Y como dice aquí la parte final de esa respuesta a la pregunta 344, el grito que sale entonces de sus labios anuncia que pertenece al conjunto de los vivientes y servidores de Dios. Entonces, hay una claridad muy, muy importante en este sentido, en qué momento el alma, el espíritu que va a reencarnar, toma contacto y allá en la Génesis habla de que es un lazo fluídico del perispíritu que toma ese contacto y que se va afianzando a través del tiempo, y allí está parte de la información que es transmitida, que está cargada en el perispíritu como información vibracional y que va a ayudar en el ordenamiento biológico de las diferentes capas, pero también puede influenciar en la información, la manifestación de la información de carácter genético, ¿no? De hecho, este pensamiento de que el alma se une al cuerpo en el momento de la fecundación también ha sido vertida por posiciones de carácter científico, como este genetista, el doctor Yoremé, que fue el descubridor de la trisomía 21, llamado hoy día síndrome de Down,
y que él dice muy claramente, desde el momento mismo de la fecundación existe un ser humano. Desde el momento mismo de la fecundación existe un ser humano. Y después viene la controversia si ese ser humano es persona o no es persona, eso ya se vuelve un proceso de tipo más jurídico. Pero él, digamos, en esa visión aclaraba que es mucho menos pesado tener a un niño en brazos que cargarlo sobre la conciencia. Como dando un mensaje fuerte para todos aquellos que están involucrados en la coartación de la vida humana desde el punto de vista prenatal. Y hoy día, con todos los exámenes que se hacen de citogenética en el líquido amniótico, obviamente, y las legislaciones que cubren, digamos, el derecho a abortar, digamos, si detectan una anomalía genética o una anomalía congénita, entonces está legalmente amparada la madre o la familia para decidir no tener ese hijo. Entonces, y mire lo que dice este genetista, es menos pesado tener un niño en brazos que cargarlo sobre la conciencia, porque hemos visto mujeres que cargan o familias que cargan durante su vida años en su conciencia el hecho de haber coartado la vida a su hijo. Y entonces también no solamente pues si tiene una trisomía, tiene unas anormalidades, pero inclusive los que nacen sin cerebro, los llamados anencefálicos, ¿tienen o no tienen derecho a la vida? Tienen derecho a la vida. Más cuando tenemos una visión espiritualista que realmente soporta las razones fundamentales por las cuales un espíritu viene con esa gran necesidad. Entonces, casos que se presentan 1 en 10,000, el caso de la estadística en Estados Unidos, pero la foto esta que ustedes ven allí fue tomada en el 2015 y este bebé nació en el 2014, vivió más de seis meses y fue acogido por el amor de su madre durante ese tiempo. ¿Le sirve o no le sirve al espíritu ese acogimiento amoroso? Claro, es lo que el espíritu necesita en esta experiencia, digamos, expiatoria, porque seguro no es proceso expiatorio. Y sin embargo, pues hoy día detectan algo así y de una vez son eliminados. Entonces, hay que trabajar mucho porque estas legislaciones humanas todavía están lejos y distantes de las legislaciones divinas, ¿no? Y entonces, por eso, los conflictos éticos y jurídicos que presentan es por saber si es persona o si no es persona. Como no es persona, solamente es persona cuando nace y adquiere los derechos como persona. Mientras no nace, no tiene los derechos, por lo tanto, si no es persona, no es sujeto de derechos. Entonces, por eso están estos conflictos que a la luz de la espiritualidad están muy claros. Todo ser prenatal tiene derecho a la vida porque la vida empieza desde el momento de la concepción y hay un espíritu ligado allí a ese proceso, por lo tanto, digamos, debemos respetar la vida desde el principio, ¿no? Entonces, he ahí la importante necesidad porque las aclaraciones espirituales que hay en la doctrina espírita son muy amplias, ¿no? Una de ellas es esta que aparece en el libro segundo, el libro de espíritus, cuando Kardec preguntó, ¿elige el espíritu el cuerpo en el que habrá de entrar o solo el género de vida que debe servirle de prueba? ¿Qué opinan ustedes? Ambas. También puede elegir el cuerpo, claro. Pues las imperfecciones de ese cuerpo son para el espíritu, óigase, pruebas que le ayudarán a su adelanto en caso de que supere los obstáculos que en él encontrará. Un espíritu con estas limitaciones tiene un gran obstáculo, es una gran prueba, pero o decidió por sí mismo porque lo necesitaba, o los guías espirituales le dijeron, esta es la línea de trabajo que usted necesita experimentar para poder superar su pretérito con el cual está comprometido, ¿no? Entonces, sin embargo, por eso, como dice al final, la elección del cuerpo no siempre depende de él, porque a veces, no, yo no quiero ir con un cuerpo así, pero es que le toca. En esos casos son reencarnaciones compulsivas, porque son expiatorias y necesita, digamos, pasar por ese tipo de experiencia. Pero Juan Ángelis, allá después de la tempestad, nos
habla y nos aclara también que estas tipos de expresiones teratológicas constituyen una terapéutica divina. Oye, ¿y todos los científicos será que tienen esta misma visión? Si ven, o los juristas, los que generan legislaciones pro-abortistas, ¿será que ven en estas expresiones una terapéutica divina para este espíritu en proceso de reencarnación? Pues obviamente que no es así, ¿no? Entonces, porque dice Juan Ángeles, esta expresión biológica, teratológica, sirve de presidio orgánico y jaula mental. Claro, el espíritu está metido en esa jaula orgánica. No tiene cómo expresar, digamos, sus pensamientos, sus sentimientos, pero es una necesidad temporal. ¿Por qué? Porque a pesar de que los delitos cometidos en vidas anteriores lo comprometieron con las leyes superiores, bajo las legislaciones de la época en que las cometió, seguramente pasaron, digamos, sin pasar por la justicia humana, pero no ante la legislación superior, porque hasta que no equilibre su pasado, no va a tener paz interior. Y esto es lo que explica allí Juan Ángeles en este proceso. De tal forma que nos dice ella que la enfermedad no siempre representa un estado de calamidad. Vea qué interesante. Capítulo Enfermedad y Salud en el libro Vida, Desafíos y Soluciones. Vayan ustedes a ese capítulo. ¿Cómo nos enseña Juan Ángeles que la enfermedad no siempre representa un estado de calamidad? Y a veces todos tenemos algún tipo de enfermedad, porque estamos aquí en el plano físico, unos de mayor magnitud, menor magnitud, y necesitamos los cuidados hacia el cuerpo, ¿sí? Esa es nuestra responsabilidad, cuidar el cuerpo y el espíritu. Entonces, si no lo vemos como un estado de calamidad, ¿cómo entonces lo vamos a ver? Como una terapia preventiva a males mayores. Oiga, qué interesante, ¿no? Ver la enfermedad que tenemos como una terapia preventiva a males mayores, ¿sí? Y hay enfermedades que nos muestran eso. Son enfermedades que limitan al ser en ciertos campos, porque en otras épocas se excedieron y ahora la enfermedad limita, digamos, esos excesos, porque si se excede, traspasa los límites y puede morir más rápido, ¿no? Entonces, por eso dice Juan Ángeles, terapia preventiva a males mayores, los de naturaleza moral, porque siempre los excesos dentro del campo, las fallas de orden moral, en esos excesos cometidos generan los compromisos que se traducen vibratoriamente en disfunciones fisiológicas o estructurales, generando enfermedades, ¿no? Entonces, ahí está, digamos, cómo una enfermedad puede ser, digamos, el camino para mejorarnos interiormente. El doctor Decio Iandolí Jr., que es médico espírita, gastroenterólogo, presidente de una de las AMES de allá de Brasil, conocido al doctor Leonardo, amigo seguramente de muchos años, excelente conferencista también, quien nos va a acompañar el año entrante en septiembre, que vamos a hacer un congreso aquí médico espírita del AME Internacional, aquí en las instalaciones del Centro de Convenciones. Él dice en el prefacio de esta obra lo siguiente: una sociedad que no respeta la vida en su forma más frágil y al mismo tiempo más importante, no va a hacerlo en ninguna otra instancia. Por eso, luchar por los derechos de los embriones y los fetos, así como por los niños, es luchar por la paz. Mira esa conexión entre el derecho a la vida prenatal y la paz. La paz social, la paz interior, sobre todo, de los seres humanos comprometidos o no con estos procesos. Y termina diciendo que ame la vida desde el inicio. Es esta la llave para la nueva era a la cual se destina nuestro mundo. La nueva era que estamos hablando. ¿Cuál es el lema de este congreso? Precisamente. Y el lema, estamos vinculados todos nosotros por estar encarnados en este periodo de transición planetaria con
el tema de la era nueva, ¿sí? Porque en la Génesis habla de la era nueva, porque otra cosa es la nueva era, ¿cierto? Entonces es importante este presión. Pero también la autora Marlene Nobre fue una defensora a ultranza durante su vida de los derechos del no nacido. Y ella hablaba de la dualidad entre el embrión cosa y el embrión persona, porque es el gran dilema que hay desde lo jurídico, digamos, que sustenta precisamente esas legislaciones proabortivas, ¿no? Y ella habla de ese continuum, ¿no? Ese continuum viene desde antes. Como hablaba ayer aquí Jorge, la vida es una sola, ¿no? Tenemos múltiples existencias, pero la vida es una sola, que viene de la espiritualidad, la parte física, espiritualidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese reconocimiento al ser humano prenatal como persona tendrá que darse en algún momento. Nuestra legislación está aún distante de eso, pero estas legislaciones humanas cambian, digamos, en relación al tiempo. Por otro, nosotros podemos analizar el aspecto de la inmortalidad versus la mortalidad. La inmortalidad como fundamento, que es uno de los fundamentos esenciales de nuestra doctrina espírita, y la mortalidad hoy día legislada, digamos, en muchos países, obviamente, y este derecho a la vida que sabemos está inmerso en las legislaciones divinas, pero también el derecho a la muerte, como está legislado en las normas proabortivas y proeutanásicas, ¿no? Hoy día en muchas partes del mundo. Aquí, en nuestro país, pues lamentablemente, tanto la legislación proabortiva como la proeutanásica están viables, digamos, han sido trabajadas y pues estamos un poco distantes de estas leyes divinas. Resulta que esta legislación que viene de orden superior, que es natural, que es potestad divina, está en relación con la conciencia humana y con el despertar de la conciencia humana, ¿no? Pero esas leyes divinas, como ya se ha anunciado aquí, están inscritas en la conciencia de todos, pero en relación a estas normas proabortivas, a estas legislaciones humanas proabortivas y proeutanásicas, son de orden antinatural. Son potestad humana y son cambiantes por el tiempo, ¿sí? Porque, digamos, quienes legislan de esa forma, quienes se cobijan bajo estas normas legales, pues tienen todavía la conciencia dormida en relación al respeto de la vida. Entonces, si nosotros vamos y miramos esta pregunta del libro de los Espíritus, 875, cuando Kardec inquirió, ¿cómo se puede definir la justicia? ¿Cómo se puede? Oiga, una pregunta tan sencilla. ¿Recuerdan algo que no sea jurídico? ¿Qué dijeron allí en esa respuesta? El respeto, la justicia consiste en el respeto de los derechos de cada uno. ¿Y cuál es el principal derecho que todos los hermanos tienen? La vida. Y está consagrado constitucionalmente en nuestras constituciones de nuestros 12 países que estamos acá reunidos en este congreso, que es de carácter ya internacional, ¿no? Gracias a todos ustedes que nos acompañan. Bueno, y entonces resulta que ahí mismito, adelante, pregunta Kardec, ¿qué determina esos derechos? ¿Qué determina esos derechos? Entonces resulta que ahí ya hace la distinción en lo espiritual entre dos cosas, la ley humana y la ley natural. Claro. Dado que los hombres dictan leyes adecuadas a sus costumbres y a su carácter, esas leyes establecen derechos que han variado con el progreso. Entonces, no tengan duda que las legislaciones proabortistas, proeutanásicas cambiarán con el tiempo. Tal vez nosotros desencarnamos y no lo vemos. Tal vez sí, pero cambiarán con el tiempo, así como han cambiado otras que han sido, digamos, vigentes en una época y después han sido derogadas. Pero mientras eso, las leyes divinas permanecen, digamos, a través del tiempo, ¿cierto? Entonces, miremos qué ocurrió en la Revolución Francesa, 1789. ¿Cuántos años antes de que naciera Kardec?
como 15 años, ¿no? Como 15 años. ¿Y qué principios, digamos, por qué principios lucharon, digamos, en este estallido que ocurre en junio allá de ese año? Libertad, igualdad y fraternidad. Eso los unió a todos para este proceso revolucionario. Ahora, pero ustedes dirán, pero ¿esto qué tiene que ver con el derecho a la vida, no? Pero miremos que en esta época, 15 años antes de que naciera Kardec, estos principios que fueron vertidos, digamos, a través de quienes lideraron esta Revolución Francesa, vienen a ser posteriormente revelados también en las leyes divinas. Mire esa relación que hay. Las últimas 3 leyes tienen estos mismos principios, pero con una visión espiritual y espírita. Ley de igualdad, el número 8, ley de libertad y ley de justicia, amor y caridad. ¿Y qué se necesita para respetar la vida de todos los seres humanos? Practicar esta última ley, que es la que resume todas las otras leyes, ¿no? La de justicia, el amor y la caridad. Entonces, hay una correlación, digamos. Ahora, ¿será casualidad que estos mismos principios que fueron, digamos, sustentados dentro de la Revolución Francesa estén ahora vinculados a esta revelación, que no es una revolución, sino es una revelación espírita posteriormente? Hay una línea de trabajo de la espiritualidad superior con certeza, porque digamos son gestaciones que se dan desde planos superiores y que mandan periódicamente emisarios, voceros de estos principios para sustentar y generar raíces profundas en los pueblos, en las sociedades, en las culturas. Por eso es que cuando vino Gandhi, digamos, en esa visión de la libertad que tenía, decía él: estoy absolutamente convencido de que ningún hombre pierde su libertad sino por su propia debilidad. Vea qué visión tan interesante, ¿no? Pierde la libertad por su propia debilidad. Esto es un concepto moral, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo pierde un ser evolutivamente su libertad? Por ejemplo, el anencefálico. Por su debilidad frente a determinados comportamientos que no se lograron controlar o que se excedieron, y ahora viene con esa restricción, con esa jaula orgánica, como decía, ¿no? Entonces, es la expresión mucho más amplia en la ley de libertad que aparece en este libro tercero, el libro de Espíritus, donde se habla precisamente del uso del libre albedrío y cómo frente a esas pruebas de la vida corporal elegimos de una u otra forma. Elegimos bien, elegimos mal, nos comprometemos o nos vamos ascendiendo en ese proceso del desarrollo intelecto moral, ¿no? Y también, entonces, encontramos que otro de los grandes mentores, digamos, para la humanidad en este campo es Nelson Mandela. Él dijo, al salir después de más de 20 años de estar conminado en una cárcel injustamente, dijo él: al salir por la puerta hacia mi libertad, supe que si no dejaba atrás toda la ira, el odio y el resentimiento, seguiría siendo un prisionero. ¿Qué altura moral tenía este espíritu, ¿no? Digamos, para comprender eso y entender, digamos, esa asociación entre su libertad y el control de la ira, el odio y el resentimiento. Entonces nosotros vemos que en el mundo hay muchas personas aparentemente libres que caminan prisioneras de sus iras, sus odios y sus resentimientos. Entonces, estas son enfermedades de orden moral. Los odios, las iras, los resentimientos, todos hemos pasado por ahí, pero tenemos que ir dominando todo ello hasta, digamos, de esas tinieblas, digamos, en las cuales hemos trasegado mucho tiempo, ¿no? Pero para eso tenemos que dominar, conocernos, el autoconocimiento y el autodominio, y después la autoiluminación, ¿no? Pero miremos que también el espíritu de Víctor Hugo, en esta obra, Diamantes Fatídicos, no sé qué tan conocida sea por todos, pero es bien interesante. Todas las obras de Víctor Hugo vertidas a través de
Eduardo Franco han sido muy, muy interesantes. Él habla precisamente de este tema, ¿no? En ese capítulo primero, Esplendor y Decadencia de una Nación, porque ustedes saben que Víctor Hugo estudiaba los casos, las situaciones, desde una parte espiritual, hacía toda una investigación y después, a través de su estilo y su pluma, lo vertía en obra, ¿no? Entonces él habla de lo que ocurre ya en un país africano en relación a unos diamantes y todo circula alrededor de ello, ¿no? Pero ahí narra, digamos, esta introducción que en el siglo XX se ha distinguido por los extraordinarios avances de la ciencia y la tecnología, también puede ser considerado como el más audaz en lo que respecta a los derechos del ser humano, hablando del siglo XX. Y dice, el surgimiento de la Organización Mundial de las Naciones Unidas materializó las aspiraciones cultivadas en favor de una humanidad más armónica, centrada en programas políticos saludadores de justicia social. Claro, acaba de pasar la Segunda Guerra Mundial, todos los excesos y atrocidades que se cometieron por, digamos, en esta conflagración, pero que inclusive médicos nazis que hicieron experimentos con seres humanos y tantas degradaciones que ocurrieron allí. Entonces se dio a la necesidad precisamente de generar un consenso, digamos, mundial en torno a este respeto por la vida y por los derechos humanos, ¿no? Entonces, dice Víctor Hugo, el primer gran paso, sin embargo, había dado con la creación de estas Naciones Unidas, y lentamente las sombras de la perversidad y de la dominación cederían campo a la luz de una nueva era, que alcanzará el auge de un futuro no muy distante. Todavía no lo vemos, pero este futuro no muy distante alcanzará ese auge en esta visión, digamos, futurista. Pero eso es tal vez lo más importante que podemos encontrar allí de lo que dice el espíritu de Víctor Hugo. Dice que espíritus nobles tomaron las vestimentas carnales y se sumergieron en las sombras de la tierra para encender estrellas de coraje y de libertad, de justicia y de fraternidad, manteniendo los derechos humanos, aunque violados, pero nunca destruidos, preparando los felices días del futuro. Entonces, ¿cómo la espiritualidad trae al plano físico, digamos, los seres que están en este proceso, digamos, de coayudar a fortalecimiento moral de la humanidad? Y entonces después habla de que en este nuevo amanecer, estos espíritus, digamos, que fueron afectados, renacerán, pero serán ahora los conductores de la nación, y aquellos que fueron usurpadores renacerán, digamos, siendo doblegados o súbditos de aquellos que antes fueron sus oprimidos, ¿no? Entonces, pero que van a recibir misericordia, compasión y trabajo de aquellos que ellos mismos oprimieron, ¿no? Entonces, ¿todo eso para qué? Para enfocarse hacia ese concepto de la libertad espiritual. Entonces, el mundo espiritual se programan todas las reencarnaciones de misioneros que vienen al plano de la tierra a trabajar en defensa de la vida. Madres solitarias, misioneras silenciosas, defensores jurídicos del derecho a la vida, investigadores de la vida psíquica y espiritual de los no nacidos. Entonces, muchos, aunque nosotros no vemos esta programación, todo ello está ocurriendo. Y vemos cómo en nuestro hogar hablan de estas consecuencias periespirituales por atentar al derecho a la vida. Digamos, ahí hay un caso de una señora que va a pedir ayuda y le observan en su área espiritual 58 manchas, ¿sí? ¿Y a qué correspondían? Los seres que ella, digamos, limitó en su vida, que les quitó la vida en ese proceso y se comprometió espiritualmente, pero no era consciente de su proceso y por eso aún no reconocía que había cometido todas esas fallas. Entonces, decía el mentor espiritual que ostenta la condición de criminal y se declara ser inocente. Es profundamente mala y dice ser buena y pura. Sufre desesperadamente y alega calma. Entonces, si la persona aún ni siquiera se ha arrepentido de lo que ha hecho, todavía no inicia el proceso que aparece en el Código Penal de la vida futura, que empieza con el arrepentimiento, después viene la expiación, posteriormente la reparación. Entonces, ante estas tres situaciones que
que vemos en nuestra sociedad, el aborto, el suicidio, la eutanasia, la doctrina espírita lo tiene muy claro, ¿sí? Es un crimen el aborto, nadie tiene derecho a atentar contra su propia vida y nadie tiene derecho a practicar la eutanasia en ningún caso que sea, ni siquiera para mitigar los dolores humanos. Y es más, dice el doctor Raymond Moody que la espiritualidad es un derecho con el que nacemos, un derecho con el que nacemos, vea qué interesante. Y dice, venimos al mundo espiritual como seres espirituales, ¿sí? Aquellas personas que tienen una iluminación espiritual llevan sus vidas con compasión, respeto, conciencia, serenidad y alegría. Entonces, su obra, vida después de la pérdida. Interesante, ¿no? Entonces, en la base de nuestros fundamentos, en esa base, tenemos la ley de justicia, amor y caridad. Y en la cúpula, la está apuntando hacia Dios, la causa primera de todas las cosas, pero a través del legado terapéutico del Maestro Jesús. Esto fortalecido en esta tercera revelación del mundo espiritual. Entonces, ya para ir finalizando, ¿cuál es el mensaje que nos deja el Evangelio en torno al respeto a la vida? Nos dice en el capítulo 25, mitigad los últimos sufrimientos tanto como podáis, pero guardaos de abreviar la vida. Y abreviar la vida es frente a la vida prenatal, frente al atentar con la vida en cualquier momento de la existencia, en los casos de suicidio, o abreviar la vida al final de la existencia por una enfermedad limitante que, digamos, genera una ideación, digamos, de pérdida de la existencia. Pero también, básicamente por esto, porque nos dice en el capítulo 11, amar al prójimo como a sí mismo, hacer por los otros lo que quisiéramos que los otros hicieran por nosotros, es la expresión más completa de la caridad. Entonces, ahí está el principio directivo ético. Y esta obra titulada Yo soy la vida, aquí nos están hablando del libro de tu vida. ¿Qué estás escribiendo en ese libro? ¿Qué estamos escribiendo en estos 3 días? ¿Qué vamos a continuar escribiendo con todo el contexto que tenemos acá hoy día? Entonces, agradezcamos al mundo espiritual superior, a los guías y mentores de la humanidad, que de esa espiritualidad trabajan por el respeto y el derecho a la vida en nuestro plano y que nos acompañan también en este Congreso Espírita Colombiano. A todos ustedes, muchas gracias.